Ok. Entonces, mi nombre es Andrew Johnston. Bueno, claro que del nombre pueden ver que soy originalmente no de Latinoamérica, sino de los Estados Unidos. Ah, soy casado, mi esposa está ahí en la foto, Cynthia. Tenemos 14 años casados, tenemos 4 hijos. Actualmente vivimos en León, en el estado de Guanajuato, en el centro de la República de México. Estudié 8 años en nivel de universidad y seminario, enfocado en los idiomas originales de la Biblia y hebreo y griego. Era pastor y misionero antes de venir para acá a México por 10 años en la isla chiquita de Antigua en el Caribe. En julio del año pasado vine a México para ser parte del equipo de Academia Cristo que les ofrece a ustedes este curso. Bueno, ya que he tenido mi oportunidad de presentarme, voy a dar a ustedes también, voy a dar a cada uno de ustedes también la oportunidad de presentarse con su nombre y también ubicación, por lo menos. ¿Quién quiere empezar? Yo. Bien, puedo empezar yo. No, Sí, ahí por estaba favor. hablando alguien. Bien, mi nombre es Andrés Ayala, nací en Argentina, actualmente vivo en Filadelfia, Paraguay. Estoy casado con Ángela y tengo 2 hijos. Uno es Valentina y otro es Mateo, que aquí vino a tocar los cables. Hello, Mateo. Zach, hello. Hello. Muy Hola, todo bien, el mundo. hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Quién es? Bien, soy psicólogo, también estudié teología, fui pastor de la Iglesia de los Hermanos hasta hace unos pocos años, hasta 2009. Y bien, un amigo de muchos años que vive en Chile me recomendó eh, esta plataforma y quería intentar ver cómo es esta formación y la dinámica para un proceso que estamos viviendo en familia de reformular nuestra fe y nuestra práctica cristiana. Así que aquí estoy. Buenas noches desde Filadelfia, Paraguay. Buenas noches, qué bien, gracias. ¿Quién sigue? Cristian. Hola, buenas noches. Yo me llamo Cristian, soy de Argentina, provincia Chaco, Resistencia. Eh, Me interesó lo visto en Facebook y me gustaría saber mucho más allá de lo poco que sé de la palabra de Dios. Y bueno, es importante para mi vida porque quien me rescató o sea, de la vida cotidiana de algo muy malo, digamos, de andar en la calle como vagabundo. Y bueno, y hoy en día estoy bien y o sea, como le dije, quiero saber algo más de Dios. Muy bien, Y no tengo hijos. Estudio enfermería, así que trato de ser un poco mucho más mejor de lo que creo ser. muy bien, un gusto, Cristian, gracias. Gracias. ¿Quién sigue? Guadalupe. Hola. Hola, Guadalupe, si quiere presentarse. Pues mi nombre es Guadalupe Pimentel. Yo soy de la Ciudad de México y pues me gustaría de Dios para pues no sé, tengo celular. Entiendo. Bueno, tenemos una conexión no muy buena, Guadalupe, pero escuché su nombre, Guadalupe Pimentel.
y también que usted es de Ciudad de México. Entonces, gracias por conectarse y es un gusto y placer poder compartir esta clase con usted. Ok. Sí, Joel, si nos podría presentar. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Bendiciones al grupo y a todos. Mi nombre es Joel García y estoy casado. Tengo cuatro, perdón. Soy de Guatemala y necesito aprender más de la Biblia a través de esta escuela que vi en Facebook y me gustó mucho su estructura y por eso estoy acá conectado con ustedes porque me interesa aprender más. Muchas gracias. Feliz noche. Qué bueno, Joel. Es un gusto estar aquí en la clase con ustedes. Bueno, qué bendición tenemos que nosotros, tras 4 países, podemos compartir la palabra de Dios juntos y esta clase. Entonces, es un gusto y placer estar con ustedes para esta clase. Vamos a empezar con una devocional. ¿Ustedes saben por qué se llama este curso MX? No. ¿De dónde viene este nombre? Bueno, vamos a ver en nuestra devocional de apertura por qué se llama el curso MX. Vamos a leer un poco del libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, está en el Antiguo Testamento. Isaías iba a ser uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Su libro, tras 66 capítulos, da muchas profecías muy profundas, muy buenas, sobre el Salvador que iba a venir para dar su vida por los pecados del mundo. Habla de cómo iba a nacer, qué iba a hacer y de la gracia y misericordia de Dios. Pero antes de ser el instrumento de Dios, Isaías fue llamado. Vamos a leer Isaías 6, empezando con versículo 1 y hasta el versículo 8. Les voy a leer aquí de mi Biblia, que es versión Reina Valera 95. Dice, y tenemos aquí en las palabras de Isaías 6, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, ángeles. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y al uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
Isaías tenía el gusto de ser llevado al cielo en una visión. Iba a ser un profeta muy importante en el plan de Dios, pero Isaías tenía un problema, que tenía él, como confesó a Dios, labios impuros, y habitaba él en medio del pueblo que tenía también labios impuros. Pero ¿qué fue la respuesta del Señor? Enviar a él uno de los ángeles con un carbón del altar, mostrándole que sus pecados habían sido borrados, limpiados, quitados sobre el altar del Altísimo. Después de perdonar a Isaías sus pecados, el Señor le preguntaba, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué iba a decir después de todo esto Isaías? Sencillamente, heme aquí, envíame a mí. Este curso es para los que son como Isaías hoy en día. Nosotros somos, como Isaías, de labios impuros. Hemos pecado contra nuestro Señor. Pero, ¿cómo perdonó el Señor a Isaías? El Señor nos ha perdonado a nosotros. No con carbones del altar celestial, sino por la sangre de su Hijo Jesucristo. Después de ver el gran amor de Dios para nosotros, también escuchamos su voz a través de las Escrituras diciéndonos, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Este curso es para los que respondan al amor de Dios diciendo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, ese es un curso de capacitación para los que quisieron no solo aprender de la Biblia, sino que también quisieran compartir lo que han estudiado en la Biblia. Este curso se llama heme aquí por eso. Tenemos ahí las palabras del profeta Isaías a Dios diciendo heme aquí. Y aquí estamos para compartir la palabra de Dios. Academia Cristo es un grupo dedicado a la capacitación de personas en Latinoamérica con la palabra de Dios para que estas personas capaciten a otros, para que discípulos hagan discípulos en sus comunidades y en sus casas. El propósito de este curso es estudiar la Biblia antes que nada, pero también dar a ustedes un método de poder compartir su fe personalmente o con grupos de personas. Otra vez repito, un favor, para que estemos aquí comunicándonos bien, favor de desactivar los micrófonos cuando no estás hablando, para que todos puedan oír al que habla claramente. Claro que estamos aquí para compartir la palabra y para practicar, para hablar de los temas. Entonces, si hay una cosa que quisiera preguntar o si tengas un comentario, con todo gusto, activa el micrófono para hablar. Pero cuando no estás hablando, por favor de desactivar el micrófono para que nosotros todos podamos oír claramente. ¿Entendido? Ok. Muy bien. Entonces, Cintia. Oh, Cristian. Sí. Una pregunta. Sí, Oh, Cintia. no, Cristian. Cristian, ok, Cristian.
te pregunto, yo, o sea, lo que yo aprendo ahora con ustedes, digamos, la palabra, yo, yo aprendo acá a enseñar. Pero no te ves. O comentar de lo que nosotros aprendemos acá con el grupo. Una vez más, Cristian, por favor. Sí. Me refería a que así lo que yo aprendo, o sea, acá en el grupo, nosotros podemos comentar, podemos explicarlo, se puede hablar de este tema, enseñar este tema, lo que usted enseña hacia nuestra persona. Sí, claro que sí. Bien. Nada más eso, disculpe, muchas gracias. Sí, no, está bien. Estamos aquí para compartir, para hablar, para hacer un intercambio. Bien. Ok, y otra persona llegó y quisiera presentarse. ¿Es Cintia o otro nombre? ¿Sabes que tú? No se escucha. ¿Se podría presentar? Bueno, ¿sí me Hola. oye? ¿Sí se oye o no? Sí, ¿Sí oye? Sí. Ok. Le oímos. ¿Cómo se llama? Soy el esposo de Cintia. El esposo de Cintia. Ok, muy bien. ¿Y cómo se llama? Miguel Ángel. Ángel, bienvenido. Cintia también bienvenida. Muy bien. Gracias. ¿De dónde están conectando? De Guadalajara, México. Guadalajara. Qué bien. Estoy aquí en León. Muy bien. Ok. Lo que voy a hacer es desactivar su micrófono. Pero si tiene un comentario o pregunta, con todo gusto, actívalo. ¿Ok? Muy bien. Ok. Ahora vamos a seguir adelante con nuestro curso. Entonces, vamos a utilizar un método para enseñar a ustedes para que puedan compartir su fe. Estamos estudiando la Biblia juntos. También quisiéramos que ustedes enseñen historias bíblicas a otras personas, sus familias, en grupos y en otras maneras. Entonces, el método es sencillo. Es un método de las 4C. El primer paso es captar. Si vamos a compartir la palabra de Dios con otras personas, vamos a empezar por captar la atención de la gente. Entonces, el primer paso es sencillamente captar la atención. El segundo es contar. Vamos a contar la historia bíblica. Después de que hemos captado la atención, queremos prestar atención a la palabra de Dios. Entonces, después de captar, contamos una historia bíblica. Después de contar la historia, consideramos su significado. Es el tercer paso. Consideramos el significado de la palabra de Dios, de la historia o del tema que estamos estudiando. También el último paso es consolidar. Consolidamos lo que estamos estudiando, lo que hemos aprendido de la palabra de Dios para aplicarlo a nuestras vidas diarias. Porque no queremos que la palabra de Dios sea algo del domingo o de solamente en el momento en que lo estamos estudiando. Queremos que sea algo para nuestra vida todos los días de la semana, 24 horas del día. Entonces queremos entender lo que dice el Señor y
consolidarlo para aplicarlo a nuestras vidas. Este es el método. Entonces, tras las clases de MX, son 10 lecciones. Vamos a estar estudiando la Biblia y utilizando este método. Y ustedes lo van a poner en práctica también para su proyecto final. Más adelante vamos a hablar de un proyecto final. Pero ahora estamos hablando de este método como una manera sencilla de poder compartir estudios bíblicos con otras personas. ¿Preguntas o comentarios? Hasta ahora, claro, espero. Entonces, Nevis quisiera presentarse al grupo. Nevis Jiménez, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Bendiciones. Sí, le escucho bien. Nevis, ¿de dónde está conectando? De Venezuela. Venezuela, muy bien. Es un gusto poder compartir esta clase con usted. Gracias. Me conecté tarde porque estaba en una reunión celular. Entiendo. No, está bien. Ya apenas empezamos. Ok, bueno, cuando me conecté ya habían empezado algo que no entendí muy bien. Ok. Pero ahora puede usted entender mejor. Sí, siempre y cuando sea la palabra de Dios se entiende perfectamente. Ok, muy bien. Ok, voy a desactivar su micrófono, pero si tiene algo que decir, una pregunta, un comentario, cualquier cosa, se puede activar el micrófono para hablar. ¿Está bien? Ok, chévere. Vale. Muy bien. Ok. También Mayra quisiera presentarse a la clase. Mayra, no le escucho. Jorge Alberto, quisiera presentarle. Si quisiera presentarse, Jorge. Bueno, Jorge, no le escucho. Si más tarde quisiera presentarse con toda confianza. Ok. ¿Quién más? Ok. Cristian, ¿tiene pregunta? Pregunta. Mi pregunta se refiere que esto tarda un mes, ¿verdad? Sí, más o menos un mes. Perfecto. Si Dios lo permite y llegamos todos al mes, sería una bendición para toda nuestra vida. Otra cosa, que quería preguntar si esto tenemos un examen final. Sí, hay un proyecto final. Entonces, el proyecto final va a ser poner en práctica lo que hemos aprendido, grabarlo y enviarlo a mí. Perfecto, bien. ¿Ok? Muy bien. Bien. Muchas gracias. De nada, por eso estamos. ¿Otra cosa? ¿Comentario, pregunta? Guadalupe. Está bien. Ok, todo está bien, muy bien. Ok. Si Mayra o Jorge, si quisiera presentarse en algún momento con toda confianza. Ahora vamos a seguir adelante con nuestro estudio. Para nuestro primer estudio estamos hablando sobre la autoridad de las escrituras. Vamos a utilizar algo de Mateo 4, pero antes de empezar siempre hacemos
algo para captar la atención. Tengo un cuento que voy a compartir con ustedes. Es un cuento. Dice, no lo quise hacer. Yo predico la palabra de Dios. Solo que el diablo me andaba tentando para hacerlo. Él me poseyó y por eso hice lo que hice. Lo juro. Fueron las repetidas expresiones de Luis, de 23 años de edad, al comparecer en el departamento jurídico acusado de asaltar y robarle a un menor de edad. Luis le quitó el celular a un muchacho y comenzó a correr. Y al ver que le habían robado, el menor corrió tras su agresor, quien en su intento por huir y esconderse comenzó a desvestirse en el camino para despistar al menor. Discúlpame, niño, no fue mi intención hacerte daño. Yo me dedico a predicar la palabra. Apenas salí hace poco de la cárcel, donde aprendí las palabras de Dios. Pero es que el diablo me estaba tentando y me decía que lo hiciera. Al final se metió dentro de mí e hizo que te robara, pero te juro que no lo vuelva a hacer. Fueron algunas de las expresiones del culpado. Tal vez nosotros no podemos identificar con robarle a alguien su celular, pero todos nosotros podemos identificarnos con la tentación, con la lucha contra el pecado, con los deseos malos que nosotros tenemos, que no son buenos, pero la lucha de hacerlo bien puede ser muy difícil y nosotros todos tenemos nuestras tentaciones particulares, pueden ser distintas para cada persona, pero tenemos tentaciones. Pues en nuestras vidas y hoy en nuestra reunión, esos temas son sumamente importantes. Ahora vamos a contar la historia, ya que hemos captado su atención. Ahora vamos a contar la historia. Voy a poner en la pantalla las palabras de Mateo 4, 1 a 11. Lo que vamos a leer pasa en el desierto de Judea. Vamos a ver la tentación de Jesucristo. Van a tener las palabras en la pantalla. Diego, buenas noches. Diego quisiera presentarse. Diego, bueno, si en algún momento quisiera presentarse, con mucho gusto. Ok, vamos ahora a leer. ¿Quién quisiera leer las palabras que se ve en la pantalla? Son de Mateo 4 y de la versión nueva, de la nueva versión internacional. Andrés, ¿nos podría leer estas palabras? Con gusto. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y siga, por favor. Ya, no tengo el slide aquí. Aquí. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Y un poco más. Next. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras.
Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Gracias, Andrés. Ok, ya que hemos leído la historia, vamos a considerar unas preguntas. Son preguntas para ustedes pensando en lo que hemos leído. Es un tema de este curso, que las respuestas de nuestras preguntas siempre vienen de la palabra de Dios. Entonces vamos a regresar siempre a la palabra para contestar las preguntas. Entonces aquí tiene la primera pregunta. ¿Cómo llegó Jesús a estar en el desierto? ¿Cómo llegó Jesús a estar en el desierto? Mateo, por favor. Uy, está abierto todavía mi micrófono. Bien, la lectura dice que fue conducido por el Espíritu de Dios al desierto. O sea, fue llevado por el propio Espíritu. Entonces, nosotros sabemos que el Espíritu Santo, si Él llevaba a Él al desierto, el estar en el desierto fue parte del plan de Dios. Entonces, Jesús llegó a estar en el desierto porque fue llevado por el Espíritu Santo. Es importante porque vamos a regresar a este punto más adelante. Fue la voluntad de su Padre Celestial que su Hijo Jesucristo fue llevado al desierto. Ok. Otra pregunta de considerar. ¿Cuáles eran las tres tentaciones? ¿Cuáles eran las tres tentaciones? Que Jesús convierta la piedra en pan, ¿Sí? que se tire de lo más alto ¿Sí? y me Muy acuerdo de esas dos. Ok, entonces son los primeros dos, convertir las piedras en pan y tirarse del templo. ¿Qué es? Ajá. Y también que, o sea, que lo siguiera el diablo, que él le daría todo lo que sería, digamos, todo el mundo, todo el reino, o sea, que le alabe al diablo, que le siga al diablo. Pero Jesús le dijo que el diablo tiene que adorar al único Dios, Ujú. que Ok. sería nuestro Padre Celestial. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos que entender que, bueno, no es un pecado comer pan. Y Jesucristo sí tenía el poder de convertir una piedra en pan, pero hubiera sido pecado porque el Espíritu le había llevado a Jesús al desierto. El estar ahí en el desierto sin comer fue en ese entonces, no necesariamente para nosotros, pero en ese entonces fue el plan de Dios, el plan de su Padre Celestial para Jesucristo. También vemos, el tirarse del templo hubiera mostrado desconfianza en el que le había llevado al desierto, en el que iba a protegerse. Y el último vemos que está la tentación, la codicia, es un desear sobre su amor para su Padre Celestial, para los reinos y las riquezas de este mundo. Muy bien, gracias Cristian, bien hecho. Entonces, pensando en la tentación, tenemos otra pregunta. ¿Cómo se defendió Jesús? ¿Cómo se defendió Jesús?
se defendió de cada tentación en la misma manera. ¿Cómo? Él se defendió solo diciendo a todas las tentaciones del diablo, diciendo que Cristo está en la Biblia. Exactamente, siempre con las mismas palabras. Escrito está. Y después, otra vez, escrito está. Escrito está. Exactamente, muy bien, con la palabra de Dios. Ok, la última pregunta de nuestro paso de considerar es la pregunta más difícil. Aquí tenemos, ¿por qué es tan importante esta historia en el plan de salvación? Es decir, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera caído en una sola tentación? Bueno, el libro de Hebreos dice que Jesús en todo fue tentado igual que nosotros, pero no pecó. Él no tenía pecado y eso lo hizo apto. Más allá de ser Dios encarnado, su vida como hombre fue de hombre real. Entonces, el haber pecado lo hubiera dejado de ser apto para ser nuestro Redentor. Una única tentación en la que hubiera caído, él hubiera quedado inhabilitado para ser el nuevo Adán, nuestro Salvador. Muy bien, bien contestado. Yo también tenía este versículo marcado de Hebreos 4, versículo 15, que habla de que Jesucristo, bueno, dice, las palabras de Hebreos 4, 15 son, hablando de Jesucristo, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es tan importante porque 2 de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios. Hay algo que se llama el gran intercambio. Nosotros somos pecadores. La Biblia claramente habla de nosotros como pecadores. Pero el gran intercambio es que en la cruz Jesucristo sufrió el castigo de nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Entonces el castigo de Dios se cayó sobre Jesucristo y en cambio nos dio su perfección, para que con la perfección de Jesucristo dada a nosotros, en la vista del Señor somos perfectos. Si Jesucristo hubiera caído en una sola tentación, nos hubiera podido al dado a nosotros su perfección. Entonces es sumamente importante esta historia porque muestra la perfección, la obediencia de Jesucristo. ¿Preguntas o comentarios? Luis, gracias por conectarse. Quisiera saludar al grupo. Luis, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Luis, si quisieras presentarse al grupo con su nombre, apellido y de dónde viene. Sí, por supuesto. Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Mora, soy de Colombia, tengo 28 años y, y bueno, es un placer pues estar en este grupo. Venme aquí. Perfecto, muy bien. Bienvenido, Luis. Gracias por conectarse. Que sea para bendición. Amén, gracias, pastor. Muy bien. Luis,
voy a desactivar su micrófono, pero si tiene una pregunta o comentario, con mucho gusto siempre puede comentar y activar su Ok, micrófono. sí, señor. Ok, seguimos adelante. Ya hemos visto nuestros pasos. Captamos la atención, contamos la historia, consideramos su significado. En consolidar siempre vamos a utilizar las mismas preguntas, pero se va a cambiar siempre el significado. La primera pregunta es un resumen. ¿De qué se trata esta historia? ¿De qué se trata esta historia? Un resumen sencillo. Bueno, lo más obvio es que se trata de las tentaciones de Jesús, pero entre ellas está primero la obediencia del Hijo de Dios y también se trata de la autoridad de la palabra, ya que como bien decía una de las compañeras, a todas las tentaciones Jesús no respondía con un poder, podríamos llamarle sobrenatural, aunque sí lo es, pero él respondía con la palabra de Dios escrita. Entonces, creo que esas tres resumen la historia, las tentaciones de Jesús, la, eh, la obediencia humana de Cristo y la autoridad de la palabra de Dios. Muy bien, bien dicho. ¿Otros comentarios? Bueno, no sé qué hay mucho más que decir. Primeramente, vemos la tentación, después la obediencia de Jesucristo como nuestro sustituto, el sustituto perfecto que vivió la vida perfecta en nuestro lugar. Y en tercer lugar, también vemos la autoridad de las Escrituras. Si para Jesucristo, el Hijo de Dios mismo, el Todopoderoso, si Él utilizaba la palabra de Dios frente de las tentaciones, ¿cuánto más nosotros, humanos débiles, podemos utilizar la misma herramienta en nuestras vidas? Muy bien, ok, entonces ya hemos hablado de qué se trata esta historia. Vamos a consolidar más para aplicarlo a nuestras vidas. Nuestra segunda pregunta de consolidar ya es una pregunta muy difícil, pero para saber, para reconocer nuestro Salvador, tenemos que ver que hay necesidad de un Salvador. Entonces tenemos esta pregunta que es una pregunta difícil, pero es la pregunta: ¿cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Bueno, más adelante espero que ustedes pueden contestar esta pregunta conmigo, pero yo voy a empezar porque es una pregunta muy, muy difícil. Yo tengo que reconocer que siendo yo pecador, no he siempre utilizado la palabra de Dios para resistir las tentaciones de la Biblia. De hecho, no he siempre resistido las tentaciones del diablo. Veo en Jesucristo que Él no cayó en ninguna de las tentaciones, pero yo sí he caído en las tentaciones. Entonces, tengo que confesar que he caído en las tentaciones. Entonces cuando pensamos en las tentaciones, cada uno va a reconocer sus propias tentaciones. Pero preguntamos esto porque la pregunta número 3 es tan dulce. La Biblia presenta sí el problema del pecado, pero también nos da una solución, que es el amor de Dios. Entonces, la próxima pregunta es: ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Joel, quisiera contestar: ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia?
Sí, la pregunta que hacía hace un rato de la tercera pregunta, me parece que es en la segunda, en el segundo, el diablo le dice a Jesucristo en la segunda tentación, le está diciendo perdón, en la tercera tentación le dice que le está mostrando todos los reinos del mundo, así que esa parte es la que uno a veces lo domina, el pecado, por cuanto vamos quizá atrás de algo que no sea la palabra del Señor, ¿verdad? Y en vez de caerse en este pecado, ¿qué hizo Jesucristo? Joel. En vez de caer en este pecado, él dijo, escrito está. Entonces ahí está diciendo que tiene una identidad como hijo del Señor. Sí, exactamente. Y una pregunta más, Joel. ¿Y para qué? ¿Para qué resistió Jesús la tentación del diablo? Resistió la pregunta porque él sabía, bueno, él no fue encontrado pecado en él, y más que todo fue hecho pecado para que nosotros viéramos el amor de él, el amor del Señor puesto en él, porque siendo él un justo y santo, se hizo como uno de los nuestros para poder sentir también y darnos a conocer que él nos estaba diciendo yo también, yo puedo y siento como ustedes, como ustedes los humanos. Entonces él se hizo humano para que nosotros sintiéramos, para que él sintiera y darnos ese apoyo y esa confianza que nosotros hoy queremos, ¿verdad? Sí, y en eso vemos el amor de Dios. ¿Para qué? Jesucristo vino al mundo, fue al desierto, ayunó por 40 días, fue tentado para resistir la tentación del diablo, para ser perfecto en nuestro lugar, como dijo Joel, para ser el perfecto que vino a este mundo. Entonces, ¿para qué? Vemos el amor de Dios en Jesucristo, haciendo todo esto para nuestra salvación, padeciendo en el desierto, resistiendo las tentaciones, viviendo la vida perfecta, aún sujetándolo a las tentaciones del diablo. ¿Para qué? Para nuestra salvación. A pesar de lo que hemos caído en el pecado, Jesucristo no, para nuestra salvación. Para que tengamos, como dijo Joel, y antes lo dijo Andrés, el que no cometió pecado alguno, para ser tratado como pecador para nosotros en la cruz. Muy bien, qué amor de Dios en esta historia vemos. Otra pregunta de consolidar. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Esta pregunta siempre viene después de la pregunta del amor de Dios, porque como dice en 1 Juan 4, versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Hablamos primero del amor de Dios para con nosotros y después de nuestra reacción, que es nuestro amor. Entonces, Nevis, ¿qué iba a decir? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Bueno, en su palabra dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, y como dice en Primera de Corintios, que la excelencia del amor, que el amor es paciente, pues, y Jesús murió por nosotros, por amor a nosotros, porque el amor tiene envidia, el amor no es ansioso,
nos envíe todo lo excusa. El amor no caduca jamás. El amor de Cristo para nosotros siempre va a estar ahí. Sí. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero el amor de Cristo siempre va a estar allí, ya depende de nosotros. Bueno, entonces, este amor, vemos el amor de Cristo para nosotros en resistir las tentaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, Nedis? Otra pregunta, ¿qué nos enseña Dios en esta historia? ¿Qué vamos a querer hacer? ¿Qué vamos a querer pedir de Dios? Primero, bueno, ser obediente en su palabra y mantenernos en constante comunión con Dios para no caer en pecado, en tentación. Sí, exactamente. Entonces, y en comunión con Dios, ¿cómo lo hacemos? Contestando las tentaciones del diablo, como Cristo lo hizo, ¿no? ¿Cómo resistió Jesucristo las tentaciones del diablo? Con la palabra. En la palabra, exactamente, muy bien. En la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, por eso conocemos la palabra de Dios, para poder resistir estas tentaciones tan fuertes que tenemos. Muy bien. Una pregunta más de consolidar. Es una clase MX de capacitación. Entonces, siempre estamos pensando con quién quiero compartir este mensaje. No diciendo, siempre pudiéramos contestar con todo el mundo, pero específicamente, aquí con quién podemos compartir esta historia. Disculpe que no entendí. Bueno, ¿con quién quieres compartir este mensaje? El mensaje de esta historia. Con los que no conocen a Dios. Con los que no conocen a Dios. Y creo que esta es una pregunta, es una respuesta buena, porque estamos hablando aquí de esta historia, como les dije al principio, de alguien que nosotros todos podemos identificarnos con algo, que es la tentación. Y también nuestros vecinos, los que no conocen a Dios, no conocen de su Salvador, ellos conocen la tentación, porque es algo en su vida, es algo que ellos también saben de las tentaciones. Bien, algo más a esta pregunta. Bueno, yo digo que deberíamos de compartir este mensaje, esta historia con personas que en realidad necesiten a Cristo en su corazón, porque es muy bonito y predicar la palabra, pero no todos lo atesoran en su corazón. Sí, y aún con los que ya conocen de Dios y los que también son creyentes, porque ellos tal vez han caído en un pecado y se sienten muy mal, y podemos darles a ellos el consuelo de saber que Cristo no se cayó en el pecado. Así es. Y así tienen el perdón por sus pecados. Y después también tienen el motivo para no caerse otra vez en la tentación, utilizando la herramienta que es la palabra de Dios. Y Andrés también iba a decir algo. Sí, justo algo decías, Andrew, sobre eso, que es uno de los más necesitados, y primero nosotros, ¿no? Pero más necesitados del mensaje que tiene este relato de las tentaciones de Jesús, son aquellos que aún creyendo en cierta manera en Dios, creen tener las propias fuerzas para resistir la tentación por sí mismos. Y vemos que ni Jesús resistió por sí mismo. Él fue al tesoro y el instrumento máximo que nos ha dado Dios en esta vida, que es su palabra, ¿no? De no confiar en nuestras propias fuerzas, sino en la promesa de Dios.
Entonces muchos que se llaman creyentes en realidad son creyentes en sí mismos y en su propia justicia y en su propia fuerza y en su propia habilidad. Entonces este mensaje de las tentaciones de Jesús también es un llamado a ablandar el corazón, a que por nosotros mismos nada podemos, sino que necesitamos de las promesas de Dios para mantenernos firmes. Muy bien dicho. Gracias, Andrés. Ok, con eso ya vamos a repasar rápidamente. Este es un método y vamos a hablar de estos pasos profundamente en las clases que vienen. Sencillamente ahora vamos para repasarlos. El primer paso es captar, después contamos la historia, después consideramos su significado y al fin consolidamos lo que hemos aprendido para aplicar en nuestras vidas. Hay otros métodos que también se pueden utilizar. Esto no es una ley que dice que tienes que utilizar este método, pero es algo que ha funcionado para muchos creyentes en compartir su fe. Entonces lo estamos compartiendo también con ustedes como un método de estudiar y compartir la palabra con personas o con grupos. ¿Preguntas o comentarios hasta ahí? Hasta este punto. Patricia, buenas noches. Gracias por conectarse. ¿Quisiera presentarse a la clase? Patricia, ¿me escucha, Patricia? Ok, está bien, está bien. Vamos a seguir adelante entonces. Es una clase, entonces tienen una tarea. Esta clase nos vamos a reunir cada lunes, miércoles y jueves hasta que terminemos las 10 lecciones. Ya tengo todos los que han conectado aquí para tener un récord de su asistencia. Entonces, hoy es el primero, es un miércoles. La próxima reunión va a ser mañana, el jueves 17 de agosto, a la misma hora. Es sesión A que ustedes están asistiendo. La otra parte de la tarea es ver el video para la lección 2. Lo voy a poner en WhatsApp esta noche. Ver el video. También hay versículo de memoria. Mateo 4:4. Entonces, vamos a repasar Mateo 4:4 para empezar en la lección 2. También recordar las 4C, que son captar, considerar, captar, contar, considerar, consolidar. Otra cosa sobre nuestro grupo. Yo sé que tenemos muchos mensajes y bueno, hoy especialmente fue una locura. Después de la clase el lunes que viene, vamos a cerrar este grupo y empezar otro grupo para solamente los que están aquí participando en la clase. Entonces, sí. ¿Podría volverme a repetir, por favor, recordar las 4C? Las 4C. El primero es captar. Ajá. El segundo, contar. Ajá. El tercero, considerar. Y el último, consolidar. Ok, gracias. De nada. Perdón. Sí, Cristian. Pregunto, ¿este video va a poner en WhatsApp? Sí. Podemos mirar y sobre el video captar todo lo que usted dice para aprenderlo de memoria para la próxima clase, que sería mañana jueves. Sí, sí. El jueves, que es el día de mañana. Entonces, otra cosa para repetir lo del grupo. Yo sé que hay unos mensajes feos y otras cosas en el grupo. Después de que hemos visto quiénes están participando en la clase,
vamos a cerrar ese grupo y empezar un grupo de participantes. Este solamente es grupo de inicio. Disculpe, sí, porque al respeto al grupo, la verdad que fue una falta de respeto. Para mí pensar fue una falta de respeto porque muchos compañeros que en verdad quizás le interesa el grupo, le interesa lo que es la palabra de Dios, molestó, se incomodó a muchas personas como a mí, porque se me hizo como que faltaron el respeto al grupo entero, a todas las personas que estaban. No sé en verdad quién fue, porque nada más que la miraba y la leía, y sí participé en varias ocasiones que le dije que fue una falta de respeto y que bueno, que la verdad que no me gustó, porque si estamos en un grupo de la palabra de Dios, que en verdad, como a mí y a lo que estamos acá en estos momentos en las clases, es importante y nos interesa mucho lo que sería la palabra de Dios. No estar escuchando agresiones hacia algunas personas, o sea, le agreden a otras personas, ¿me entiende? Ni salir fuera del contexto que no sea la palabra, ¿me entiende? Sí, bueno, y lo que estoy diciendo es que yo sé, especialmente porque tenemos muchas personas que se inscribieron en la clase y ya tenemos, ustedes se han conectado, no hemos podido escuchar todos, pero hoy creo que son 12 personas. Entonces, tenemos como 120 o algo así en el grupo. El problema es que es difícil controlar con tantas personas, pero si pueden aguantar como 5 días más. Sí, Andrés. En mi caso particular, yo soy muy restringido en el uso de la tecnología. Solo por conocimiento de las personas y del trasfondo de la Academia Cristo fue que proporcioné mi teléfono. Y como decía Cristian recién, el uso que se hizo del grupo fue más que incómodo. Y yo me salí. O sea, definitivamente no tengo mucha paciencia para estar leyendo 200, 300 actualizaciones en una mañana. Entonces me salí. En este caso, lo más seguro es que no voy a poder ver el video para mañana. De todas formas, no voy a dejar de participar. Me gustó mucho la dinámica del estudio. Pero bueno, ya que va a haber un grupo más restringido, me imagino que en ese no vamos a vivir los incómodos del grupo amplio, ¿no? Yo sé que en esta clase de cursos, de estudios especialmente ofrecidos gratuitamente, la gente se inscribe porque se inscribe nomás y después termina diciendo cualquier tontería que le viene a la cabeza, y otros entran ya con malas intenciones. Gracias a Dios, bueno, va a haber un grupo más restringido exclusivamente para los que quieren realizar el curso y el estudio. Entonces, en ese no creo que haya problema, pero en el video para mañana, lo más seguro es que no voy a verlo porque yo estoy fuera del grupo y de hecho lo bloqueé. Así que, Tengo preguntas. A ver si me... Tengo una pregunta. Sí. Oiga, verás, pues mi esposa es la que está en el grupo. Yo también quisiera, no sé, ya ve que dice que va a ser uno más privado. Me gustaría entrar o pues de la plataforma de ella o no sé. No, claro que sí. También podría usted entrar. Bueno, probablemente sería mejor en el grupo nuevo de participantes porque este grupo es, bueno, hay muchas personas en el grupo. Entonces, lo que vamos a hacer es que después de unas clases vamos a evaluar a quién ha participado e incluir en un grupo restringido a los que han participado, a ustedes, para que podamos practicar de los temas de la clase solamente, no de todas las otras cosas. Entonces, sí, porque de hecho, pues, ella es la que está en el grupo y me dice, mira, esto, pasó esto y esto, así, así. Pero dije, salte, me dice, no, pues sí me interesa, pues, seguir
Y yo, no, pues espérate, pero sí sí estuvo medio incómodo pues el asunto. Sí, entendido. Entonces, lo que vamos a hacer, pero mañana, ustedes ya tienen el enlace. Entonces, si no están parte del grupo, vamos a utilizar este mismo enlace a la misma hora mañana. Entonces, sin meterse al grupo, pueden conectarse a la clase. Bueno, pero ahora vamos a tener que concluir nuestra clase de hoy porque ya tengo otra sesión que va a comenzar. Vamos a concluir ahora con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque donde nosotros fallamos, tu Hijo triunfó. Viendo los ataques del enemigo por nosotros, nos mostró dónde está la autoridad para hacer frente a él en tu santa palabra. A pesar de que yo he fallado, al confiar plenamente en la autoridad de la palabra, él, no es de mi poder. Ayúdame, Señor, a estar atento a ella siempre, para que la atesore como el bendito regalo que es, y que sea ella mi guardia en la fe en Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, ha sido un gran placer, una bendición estar con ustedes esta noche. Vamos a conectar a la misma hora mañana con la ayuda de Dios para estudiar otra lección. Voy a poner en el grupo el video. Si tienen mi número, me pueden enviar un mensaje particular. Si no están parte del grupo y tienen cualquier pregunta o duda. Muy bien. Muchísimas gracias, entonces. Aquí estamos, entonces. Que Dios les bendiga y les guarde esta noche. Gracias, igual. Amén. Y hasta mañana. Amén. Hasta mañana. Hasta mañana. Bendiciones. Mañana. Mañana. Bendiciones. Bendiciones.